¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro al diputado Jorge López Martín. Es diputado por Aguascalientes, diputado federal del PAN, y nos va a explicar un asunto que a todos nos interesa, que es toda la cuestión de lo que está cambiando y lo que se espera sobre el salario mínimo. Así que lo invito a que se quede a escuchar esta conversación. Diputado López Martín, gracias por estar aquí en el foro de Cámara Libre y además, pues muy adecuado porque eres el vocero de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados. Así es, he tenido la confianza de mis compañeras y de mis compañeros diputados, de nuestro coordinador Marco Cortés y de nuestro presidente nacional Ricardo Anaya. Bueno, el asunto del salario mínimo se ha estado manejando y se ha estado hablando mucho de esto, pero muchas personas no entendemos exactamente qué es lo que ha pasado y mucho menos cuáles van a ser las consecuencias. No lo hemos estudiado a fondo o a veces se maneja en declaraciones por encima o a veces lo hacen muy complicado ciertos analistas financieros. Me gustaría mucho que tú, diputado, nos explicaras qué es lo que hicieron con el salario mínimo. Sí, primero fuimos conscientes de la realidad que se vive en nuestro país. Hoy los mexicanos tienen un salario que no les permite comprar lo mínimo indispensable para poder subsistir. O sea, el salario mínimo no alcanza para lo mínimo. El salario mínimo no alcanza ni siquiera para satisfacer una mesa de una familia mexicana y en razón de ello hemos cumplido con una obligación. Este salario hoy está rezagado, es el peor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es el peor de la región con nuestros socios comerciales. Y por eso hemos modificado la Constitución. ¿Somos el país con el peor salario mínimo? Con el peor salario con quienes tenemos convenios internacionales en materia de comercio. Esto es una realidad. Tenemos también pues 1.300.000 jóvenes aproximadamente que todos los años acceden al mercado laboral. No se generan los empleos que se requieren para poderles dar una ocupación a estos jóvenes. Y en razón de ello tenemos un sistema del mercado laboral deficiente. Hemos entendido esta realidad, hemos entendido esto como un problema para los mexicanos y hemos hecho esta modificación legislativa que, si me lo permites explicártelo de manera muy práctica, estaríamos hablando de que el salario mínimo tenía muchos lastres. Si podemos imaginar un globo aerostático, este era un globo aerostático que tenía muchos lastres, muchos plomos que lo detenían para poderse elevar y que se pudiera incrementar en una cantidad que a las familias mexicanas le permita tener lo mínimo indispensable, Lili. Porque en principio el salario mínimo era precisamente para que alcanzara para lo mínimo indispensable para sobrevivir. Así es, pero la realidad... Pero hace mucho que dejó de alcanzar para lo mínimo. Hace mucho que dejó de serlo. En los últimos 30 años el poder adquisitivo de este salario mínimo ha caído de manera estrepitosa. Hace 30 años alcanzaba para 10 veces más que lo que alcanza hoy y por eso hemos acudido, quienes pertenecemos al Partido Acción Nacional, a hacer esta modificación legislativa. Le hemos quitado estos lastres que estamos desvinculando. ¿Cuáles son los lastres a los que me refiero? Que estaba enganchado al crédito... a los créditos, de hipotecas, estaba enganchado al cálculo de algunas multas. ¿Qué significa que estaba enganchado? Estaba vinculado, por eso técnicamente nosotros le hemos llamado desindexación, pero no es otra cosa más que poderlo separar, poder hacer un corte y que estos cálculos de créditos hipotecarios, de multas y de impuestos sigan siendo, pero que ya no estén pegados al cálculo del salario mínimo, que ya no tengan un vínculo entre estas cosas y con ello poder liberar este concepto, esta fórmula matemática y que esta pueda ser ahora calculada por el INEGI en razón de que sea mayor que la inflación y con ello ir caminando hacia garantizarle un mayor poder adquisitivo
a la población de nuestro país. Diputado, ¿por qué era tan difícil desvincular el salario mínimo de esto que nos ha mencionado? ¿Por qué no se había hecho antes? ¿Por qué estos pesos eran, valga la redundancia, tan pesados? Bueno, yo te diría en primera instancia porque no había voluntad política para poder atender este problema de los mexicanos. Nuestro marco jurídico es muy complicado, pero estamos viviendo una realidad en nuestro país en donde la población está demandando que se hagan cambios y estos cambios tienen que ver precisamente con impactar en el bolsillo de la población, a efecto de sacar la angustia de los hogares de la población y de darle tranquilidad. Por eso en el PAN lo hemos entendido perfectamente bien. No es una medida que hayamos impulsado precisamente en este momento, es una medida que incluso está en nuestros principios de doctrina, que en los meses pasados queríamos acudir a una gran consulta nacional en donde pudiéramos, a través del interés de la población, obligar al gobierno y a las cámaras a que se hiciera esta modificación legislativa, Lili. Bueno, y ahora que se ha logrado, ¿qué es lo que sigue? Ahora lo que sigue es que los congresos locales aprueben esta medida constitucional, es decir, que por lo menos 17 congresos locales lo puedan hacer. Ahora ¿Por qué 17? Porque son la mayoría, sería la mitad más uno y con esto tendríamos entonces ya el cumplimiento de la ley en donde la mitad más uno de los congresos lo está aprobando. O sea, si lo hacen así, 17 más 1. Serían 16 más 1, 16 que más nos 1. da la suma de 17. Ajá. Con estos 17... ¿Con eso ya aplicaría en todo el país? Aplicaría. Después también tenemos un plazo, quienes estamos en el Congreso de la Unión, de 120 días para establecer la reglamentación en donde esto ya se pueda aterrizar. Pero en principio de cuentas es un gran primer paso. Se modifica la Constitución a efecto de que el INEGI haga el cálculo en razón del poder adquisitivo de la población, en razón de garantizar que se pueda comprar lo mínimo indispensable, pero que este cálculo vaya por encima de la inflación y con ello, insisto, empezar a garantizarle a la población que con lo que gana puede comprar más. Y también los diputados van a intervenir con el INEGI para definir qué es lo que, para cuánto debe alcanzar el salario mínimo. No me imagino, ¿cómo van a definirlo? ¿Un kilo de arroz, de frijol? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo van a hacer ahora? Bueno, primero los diputados le ponemos esta herramienta al INEGI para que el INEGI pueda valorar a través, por ejemplo, de una canasta básica que pudiera estar integrada por más de 20 productos, por más de 20 servicios, en donde se pueda llevar a cabo ya una revisión de lo que necesita una familia para vivir de manera digna. De lo que se trata en espíritu. ¿Durante cuánto tiempo? Es periódico el cálculo, se habrá de hacer una revisión sistemática de manera periódica. Quiero decir que el salario mínimo debe alcanzar para que una familia pueda subsistir durante un día, una semana, un mes, como cuántos integrantes de la familia, más especificidad en eso, ¿cómo es? El cálculo del salario que se va a traducir en una unidad de medida es por día, que se pueda garantizar que este salario que se paga en razón de la jornada laboral que se realiza en un día pueda alcanzar precisamente para vestir, para temas educativos, para alimentación, pero que sea una cuestión que le garantice la tranquilidad a las familias. Una jornada para que subsista una familia un día, pero en tantos temas así como también vestido y educación. Sí, por supuesto, pero me voy a ir más a la realidad, a lo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy el salario mínimo por día está calculado en 70 pesos. Imagínate tú, Lili, si con 70 pesos podemos pagar el desayuno, el transporte, pagar después la comida, la luz, el agua. Esto es real y materialmente imposible. Por eso es por lo que estamos haciendo esta medida legislativa, siendo muy conscientes y muy responsables de que ya no podíamos esperar más y ahora ya hay una buena noticia que le podemos dar a la población, pero esta buena noticia también es el primer capítulo de una historia que se debe de hacer realidad en por lo menos un año.
¿Quiere usted decir ahorita con lo que nos está comentando que hace 30 años podríamos ejemplificarlo como si hoy el salario mínimo fuera como de 700 pesos? Aproximadamente. Hace 30 años eso equivaldría a este momento a unos 700 pesos al día por la jornada. Ese sería el cálculo real. ¿Y se tendría la intención de llegar a un nivel así, como de 700 pesos, que fuera el salario mínimo por día? Sería una medida demasiado ambiciosa, pero de lo que sí se trata es de irlo incrementando cada vez más y que la gente pueda tener pues ya la garantía de que va a poder tener lo que necesita en su mesa, en su hogar, y de eso es de lo que se trata, para que los mexicanos vuelvan a tener esa dignidad alimentaria que han perdido en el lapso de estos años en donde ha caído este poder adquisitivo de manera estrepitosa. ¿Y el incremento del salario mínimo sería de la noche a la mañana o sería poco a poco? O sea, ¿qué podemos esperar los mexicanos en concreto? Bueno, primero, esto ya se liberó, después necesitamos acudir a trabajar a generar mejores condiciones de la economía en donde no haya una devaluación como en este momento lo está habiendo, en donde haya crecimiento económico, en donde haya incentivos fiscales para quienes generan precisamente los empleos y que nuestra economía se empiece a reponer de esta crisis en la que ha caído los últimos años y en razón de ello generar precisamente el escenario, el caldo de cultivo para que puedan florecer las empresas, para que puedan tener mucho más economía y con esto garantizar que este salario se va a ir incrementando en una buena medida en el transcurrir de los meses subsecuentes, Lili. Así es, efectivamente, esa es la otra duda que tengo. De pronto decirle a un pequeño, mediano empresario que tiene que subir drásticamente el salario, su empresa puede no soportarlo. Esta es una medida absolutamente responsable y todo esto tendrá que ser de manera paulatina, pero es importante que ya pusimos la primera obligación, que es liberar este salario. Ahora lo que sigue es concientizar al resto de las fuerzas políticas de que necesitamos acudir a establecer medidas que garanticen que va a haber un real y auténtico crecimiento económico. De lo contrario, pues estaríamos firmando una sentencia de muerte anticipada para esto que es algo muy noble, que era algo necesario, que era algo a lo que, insisto, estábamos obligados como legisladores a poderlo llevar a cabo y hacerlo una realidad como lo empieza a hacer a partir de este momento. Diputado Jorge López Martín, le agradezco que haya tenido la paciencia de explicarnos con tanto detalle la cuestión del salario mínimo. Es un tema que nos interesa a todos los mexicanos y vamos a darle seguimiento desde este programa. El agradecido soy yo porque me permites platicarle a la gente que estamos construyendo soluciones a sus problemas y que en el Partido Acción Nacional tenemos el compromiso de seguir siendo quien vea por la gente que ahora necesita respuestas inmediatas, Lili. Muchas gracias y buenas noches, diputado. Buenas noches. Le agradezco a usted también que nos haya escuchado en esta conversación sobre el salario mínimo. Por supuesto, volveremos a abordar este tema porque es un asunto del bolsillo directo que nos afecta y nos interesa a todos los mexicanos. Soy Lili Telles, le agradezco, que pase muy buena noche y si se va a desvelar, le recomiendo que lo haga con la programación de Azteca Opinión. Gracias y hasta la próxima.